Investigación activa. La investigación científica y los avances en tecnología en 25 minutos, dedicados a la ciencia y sus actores. ¿Sabes qué es el cambio climático? ¿Qué es el caos y el sistema complejo? ¿Por qué aumenta el número de cáncer en nuestra población? ¿Hasta dónde llegan los avances tecnológicos? Esto y mucho más en Investigación Activa. Buenas tardes, nuevamente con ustedes en Investigación Activa. Deseando que este año esté cargado de nuevos proyectos, mucha fe, ánimos para seguir trabajando y paciencia, pero sobre todo fortaleza para afrontar los retos que se nos presentan en este 2018. Retomamos nuestro espacio con un invitado muy apreciado por la comunidad holandina y merideña. Se trata nada más y nada menos que del profesor Ricardo Gil Oteiza, quien es magíster en Educación Superior, mención Docencia Universitaria, magíster en Gerencia Empresarial, doctor en Educación, mención Andragogía, doctor en Ciencias de la Educación y postdoctor en Gerencia de las Organizaciones. En programas pasados lo habíamos traído por la especialidad de Etnobotánica, exdecano de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis y actualmente es presidente de la Academia de Mérida. Bueno, además de eso, nuestro buen amigo es escritor con la publicación de más de 28 libros, columnista del diario Frontera desde hace casi 20 años y del diario El Universal, y es por este oficio, el de escritor, que nos acompaña hoy para hablarnos de su novela Sabía que era inmortal. Bienvenido, profesor Gil Oteiza. Bienvenido. Gracias. Antes de concentrarnos pues en su última novela, hablemos un poco de quién es Ricardo Gil Oteiza, su lugar de nacimiento, es merideño, sus orígenes, familia. No. Gracias, amiga, feliz año. Todavía estoy en una edad que se puede dar la fecha. Nací el 8 de noviembre del 61 en el Instituto Maternidad de Mérida, lo que es hoy el Camiula. Es más, hasta sé en la sala en la que mi madre me trajo al mundo porque ella me la mostró un día. Me dijo, aquí fue la cosa. Merideño, he vivido la mayor parte de mi tiempo aquí en Mérida, tengo mis raíces acá. Aunque los abuelos maternos, mi padre era de Colombia, mi madre merideña, pero los padres de mi padre eran venezolanos. No sabemos por cuáles razones esos abuelos emigraron a Colombia, es decir, el proceso inverso de lo que antes acontecía en el país. Mis abuelos se fueron a Colombia, venezolanos, y tuvieron a sus hijos allá, y sus hijos fueron colombianos. Entonces mi padre era de Colombia, mi madre merideña, de aquí de la parroquia El Sagrario, y todos mis ancestros maternos de Mérida. Tengo aquí enterrado mi bisabuelo, mis abuelos, toda la parentela. Mi bisabuelo era español, fue el primer Oteiza que llegó a Venezuela. Era el general Liborio Oteiza, Marbés, de aquellos generales macheteros del siglo XIX. Llegó a Valencia y luego se aposentó en esa aldea que era Mérida para entonces. Aquí hizo carrera, formó su familia, vino mi abuelo y bueno, la historia pues hasta el día de hoy. Entonces soy merideño con mucho orgullo y mucho amor por esta ciudad. Profesor, ¿cómo pasa un farmacéutico especialista en etnobotánica, etnomedicina, a ser un escritor con una variedad de obras exquisitas, sobre todo a punto de vista literario? Pero ¿cómo logra desarrollar este arte? Bueno, mira, amiga, ese es un salto que se da y a veces tú no te das cuenta cómo es ese salto. Yo lo califico como un salto cualitativo, de ser un buen lector, porque de eso me precio, de ser muy buen lector. Es decir, yo puedo leer a la semana 8 o 9 libros y la gente no me lo cree, pero yo sí me lo creo porque como yo soy el que lo hago, pues... Yo tardo un poco sí. más. Entonces, de ser un buen lector llega un momento que tú te planteas la necesidad de saltar a la escritura, sobre todo si llevas esa vena, si llevas esa, no sé, ese anhelo, ese deseo, y yo lo tenía. Muy joven, te estoy hablando de 20, 21 años, ya pensaba escribir mi primera novela. Me gradué de farmacéutico a los 22 años, me fui a trabajar a San Cristóbal, estuve un par de años y de regreso a Mérida compramos una farmacia que era la antigua farmacia Claret, que ya desapareció, y estando en la farmacia continué con mi labor de lectura y llegó un momento que dije voy al centro a comprar una máquina de escribir porque voy a escribir mi primera novela. Y escribí mi primera novela que no salió, fue una novela fallida, se titulaba La bendición final, que hablaba precisamente de la historia de mi bisabuelo, el bisabuelo vasco que vino a Venezuela, pero esa historia no cuajó, la guardé en un sobre y la tiré en el cesto de la basura. Mi esposa, sin que yo me percatara, recogió ese sobre, lo guardó en un closet y años después me dijo, aquí está la novela. Entonces, bueno, para volverlo a retomar. Sí, entonces retomé el libro, empecé a reescribirlo, lo pasé a un CD
Y no, la novela no cuajó. Entonces sigue durmiendo el sueño de los justos, esa novela, La bendición final. Digamos que ese vendría a ser el primer texto. Luego vinieron cuentos que publiqué en la prensa regional, en el extinto diario El Vigilante. Publiqué muchos cuentos ilustrados por mi esposa, que también es dibujante y pintora. Luego esos cuentos fueron compilados en un hermoso tomo que sacó la Universidad de los Andes titulado Paraíso Olvidado. Ese libro me trajo muchas satisfacciones, fue mi bautizo literario. De ese libro lo reseñó en la prensa nacional nada más y nada menos que Juan Lizcano, el gran Juan Lizcano, el gran crítico, fundador de Monte Ávila Editores y cofundador del Nacional, una de las personalidades más ilustres que ha tenido ese país. Me hizo un homenaje, una ofrenda, y así lo dice él en ese artículo, a ese joven escritor merideño a quien no conozco. Le encantó ese libro. Vino también Espacio Sin Límite, que fue mi primera novela, que publicó también la ULA. En el año 99 publiqué una novela titulada Una línea indecisa en Monte Ávila Editores. Y bueno, esta es, Sabía que era inmortal, vendría a ser mi tercera novela. Pero tengo poesía, tengo ensayo, tengo filosofía de la ciencia, tengo plantas medicinales. En total ya no son 28 libros, la lista se te quedó corta, son 34 libros en este momento. En este momento. Sí. Profesor, ¿existe un ritual, ahorita que usted acaba de mencionar algo sobre la máquina de escribir, ¿existe un ritual que practique el escribir? ¿Cómo es su proceso de creación? ¿Podría describirnos un poco ese cambio o esa inversión en la historia que usted cuenta le ocurre? Sí. ¿Se vuelve parte de la historia? Sí, mira, como ritual no hay tal cosa. Simple y llanamente yo tengo una disciplina. ¿Y la máquina sigue existiendo? La máquina la tengo guardada, pero escribo en computadora. Pero tengo mi máquina guardada y todos los días le paso un trapito para que no la cubra el polvo. Mira, el ritual es ese, la disciplina. Así amanezca el día como amaneció hoy, hermoso, con una nevada y con mucho frío, yo escribo. Así tenga dolor de cabeza, yo escribo. Yo tengo una disciplina que me la he forjado a lo largo del tiempo. Tal vez la escritura en la prensa me ha ayudado a forjar esa disciplina, porque tú tienes que tener el artículo para un momento determinado, si no, no entra. Es la disciplina. Mira, esa primera novela que no cuajó, al igual, Espacio Sin Límite. Espacio Sin Límite fue el primer libro que publiqué, pero no fue el primer libro que escribí, ya lo conté. Yo recuerdo que me encerraba en mi biblioteca y me ponía a reír, y mi esposa entró un día al cuarto y dijo: ¿de qué te estás riendo? Pensando que me estaba volviendo loco. Le digo: de las cosas de Ramiro Balbuena. Y Ramiro Balbuena era el personaje de la novela. Así, yo me estaba riendo a carcajadas del personaje, y el personaje yo lo estaba creando, pero es una cuestión como como que si alguien me lo estuviese contando, y como si estuviese dialogando con Ramiro Balbuena. Y ella se asombró, y después lo hablamos, y eso quedó así como un emblema en la familia. Él se ríe de sus propias cosas. Eso. Profesor, vamos a hacer la pausa, y entonces al regreso vamos a seguir conversando sobre la novela como tal, Sabía que era inmortal. Perfecto. Para que hablemos sobre eso. ¿Cómo no? Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta con Investigación Activa, hoy hablando sobre el arte de la escritura y sobre todo sobre la obra literaria Sabía que era inmortal, de Ricardo Gil Oteiza. Un poco sobre la obra, o sea, vamos a hablar de Sabía que era inmortal. Perfecto. ¿Cómo comenzó esa idea? Mira, ese libro nació hace aproximadamente 7 u 8 años. Lo terminé de escribir, no recuerdo muy bien si en el 2011, 2012. Era una historia que me venía dando vueltas en la cabeza desde hacía mucho tiempo, y la había comenzado y había quedado parada en el tiempo. Le comenté a mi familia, y mi familia de alguna manera sirvió de catalizador de ese proceso, porque mi esposa y mis hijas me pusieron esa presión: papá, tienes que seguir con ese libro, y retomé el libro. Y todos los días les contaba a mi familia los avances del libro, y hasta ellas aportaron. Al final del libro digo cuáles fueron los aportes de ellas. Claro, a veces me decían unas locuras que no las incluí, pero en otros momentos sus ideas fueron muy válidas. Aquí hay una fusión de historias en el espacio y en el tiempo. Una historia que data del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, que es la historia del conocidísimo Gregorio Rivera y Sologuren. Gregorio Rivera y Sologuren es el personaje a quien los merideños invocamos cuando los objetos están perdidos. Entonces, ese personaje, que ya forma parte de una leyenda de esta ciudad y del país, retomo ese personaje y lo llevo
Fíjate que es un personaje de leyenda y las leyendas se fabrican por verdades y por fantasías, por verdades y por fábulas. Entonces yo tomo ese personaje y lo rescato a la vida por medio de la literatura. Entonces es un personaje real, pero al mismo tiempo es un personaje de ficción. Él existió, está acotado en el tiempo y en el espacio. Él vivió, él tuvo su esposa, etcétera, y vivió una tragedia que la cuento en el libro, pero como forma parte ya también de la leyenda, sobre él se han tejido múltiples conjeturas y múltiples historias paralelas. Entonces de alguna manera yo trato en la novela de desenmarañar qué hay de realidad y qué hay de fábula, qué hay de leyenda en esa historia. Y paralelamente hay una historia que corre en el siglo XXI, un personaje que entra a la internet, un profesor de la UNAM que entra a la internet, en Google, específicamente el buscador Google, introduce su nombre, el de él, el del profesor Guillermo, y se encuentra que aparece un nombre que le llama poderosamente la atención y que tiene su segundo apellido. Entonces él entra en el buscador y comienza a obsesionarse de tal manera por ese personaje que cierra todos sus procesos académicos en la UNAM. Él era profesor de literatura y de literatura latinoamericana en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y planea un viaje y se viene a Venezuela a conocer, según su modo de entender, a sus ancestros. Y se lleva tamaña sorpresa aquí en Venezuela. Se lleva una sorpresa gigantesca del tamaño de la Sierra Nevada de Mérida. Allí hay unos reencuentros con lo atávico, unos reencuentros con el pasado. Él halla su pasado, logra de alguna manera establecer esos vasos comunicantes con sus ancestros, con sus pasado, y de alguna manera trata desesperadamente de reconstruir esa historia que a la vez le va a servir a él para cerrar esa seca literaria que él presenta. Él es un profesor cuarentón que se ve ya vislumbrando una jubilación, siente que tiene una novela en ciernes que no logra cuajar, está buscando una historia. Entonces esta historia le cae a él como anillo al dedo, porque no solamente le va a permitir acabar con esa seca literaria. Cuando hablamos de seca literaria nos estamos refiriendo a que no producía, estaba bloqueado, el síndrome o el fenómeno de la página en blanco que llamamos los escritores. Y a la vez él logra reencontrar sus raíces, pero va más allá la cuestión, porque la novela alcanza también aspectos metafísicos y mágico-religiosos. Él de alguna manera logra cerrar ese amor truncado que quedó en el tiempo entre la esposa y Gregorio de Rivera. Hubo una tragedia por celos, él asesina a un sacerdote muy importante aquí en la ciudad. El asesinato de ese sacerdote se convierte en el gran acontecimiento de la ciudad de Mérida de mediados del siglo XVIII, y él es condenado a muerte. Entonces, lo que no le voy a decir a mis oyentes es si lo ajusticia o no lo ajusticia. Para quienes quieran adquirir la novela. Esa historia es una base histórica. Tiene una base histórica, entonces yo podría decir que la novela es histórica, pero también la novela es ficción. Hay personajes de ficción que interactúan con los personajes reales. Esta historia de Gregorio, que está documentada, don Tulio Febres Cordero y algunos otros cronistas merideños la documentaron, pero está impregnada, como se los decía a ustedes, de leyenda, es decir, de inventos que las personas van pasando de generación en generación. Cada familia le pone su aditivo, su ingrediente, y van sazonando esa historia hasta que llega convertida a nosotros pues, en algo portentoso. Todavía nosotros, yo le pido al alma de Gregorio Rivera cuando se me pierden las cosas, yo le pido al alma. Yo lo he hecho. Gente que va para allá y le ofrece y todo. Claro, pero es un personaje extraordinario, maravilloso. Y debo decir que lloré con ese personaje. Si con el primer libro me reía y mi esposa entró y me vio riendo y parecía que estaba loco, en este momento no me dejé ver con lágrimas en los ojos, porque ya dije, bueno, ya es el colmo, llegué a los extremos. Estoy sufriendo. Sí, me metí mucho en el personaje, en los dos personajes, y siento que sí vivo la historia profundamente. Profesor, vamos a hacer la pausa, pero entonces al regreso vamos a ver qué géneros literarios vamos a encontrar en la obra. ¿Cómo no? Igual como el proceso, todo lo que significó el proceso de imprimir en este país, con estas circunstancias que tenemos, bueno, que fue todo un reto, ¿no? Fue todo un reto. Vamos a hacer la pausa y al regreso entonces continuamos conversando con el profesor Ricardo Gil Oteiza sobre su novela Sabía que era inmortal.
Seguimos en Investigación Activa con el profesor Ricardo Gilotaiza, hablando sobre su obra literaria Sabía que era inmortal. ¿Qué géneros literarios encontramos en Sabía que era inmortal? Bueno, mira, fíjate que la novela en el presente siglo y en lo que hemos denominado la posmodernidad ha derrumbado o ha diluido sus límites, ¿no? Ya la novela contemporánea no es solamente narrativa. Entonces en esta novela puedes encontrar narrativa, ensayo, poesía, crónica, autobiografía, crítica literaria. Hay mucha crítica literaria, por eso el editor dice detrás en la contrasolapa, dice el gran protagonista de esta novela es la literatura. Sí, hay mucho de eso, hay música, hay jazz, a mí me fascina el jazz. Es decir, aquí hay una mezcla de géneros que hacen que la novela sea muy dinámica y que rompa de alguna manera los atavismos de la novela tradicional, qué sé yo, la novela del siglo XX o la novela un poco más atrás del siglo XIX, que era una novela muy circunscrita solamente a la narrativa, con un orden y una secuencia. No, aquí hay cambios del tiempo y del espacio, aquí hay cambios de la voz narrativa. Yo busco interpelar al lector, es decir, moverlo, sacudirlo. El lector está obligado en esta novela a releer, a ir a las páginas anteriores, a tratar de establecer sus propios vasos comunicantes para seguirle el ritmo a la lectura. Eso no significa que la lectura sea difícil, no, sino que tiene que ser un lector que se siente a leer el libro. Es una lectura dinámica. Exactamente. Lo va a disfrutar. Le puedo asegurar que lo va a disfrutar, y si no la disfruta, en la librería le devuelven los reales, yo no. Bueno, yo creo que también, el que esté leyendo puede hacer su pequeño esquema, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, de cómo va la historia. De cómo va la historia, saber Sí. todos los personajes, Sí. los tiempos, porque no es Sí. fácil tampoco, o sea, ese viaje de tiempos. Exactamente. Cuesta también un poquito, pero... Sí. Esa es una lectura activa, el llevar notas para no perdernos en la dinámica de la historia. Profesor, en cuanto al proceso de imprimir un libro en estos momentos tan duros que vive el país, ¿qué editorial lo acompañó? ¿Cómo fue este reto? Porque Mira, es todo un reto, sí, ¿no? yo me siento afortunado en estos tiempos de crisis porque la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar aprobó esta novela hace ya varios años. La novela está aprobada desde hace varios años, pero en el momento que es aprobada viene la dinámica esa de la hiperinflación, etcétera, etcétera, y hace muy cuesta arriba la editorial la salida o la producción del libro. Tenía varios años guardado, aprobado, pero a la espera, en una larga cola, esperando que otros autores también salieran. Equinoccio hizo un trabajo maravilloso, la edición es bella, cuidada, muy buen papel, es una edición cosida, plastificada, es decir, la crisis no hizo mella en la edición, es una edición muy bien presentada. También nos acompañó en esta edición un coeditor, en este caso es El Estilete. El Estilete es una editorial relativamente nueva que es de los dueños de la cadena de librerías Lugar Común. Aquí en Mérida tenemos una Lugar Común que era la antigua Ludens en el Centro Comercial Alto Prado. Ahí está la novela a la venta a un precio muy solidario, muy solidario. Sí, realmente. Wow, pero miren, ni siquiera no parece de esta época. No, ni medio cartón de huevo, pero ni medio ni cartón. Medio cartón de huevo. Un cuarto de cartón de huevo. Profesor, ¿y dónde podemos encontrar el...? Sí, mira, en toda la red de librerías Lugar Común en el país. Y en Mérida está en la librería Lugar Común, que es la antigua librería Ludes, está en el Centro Comercial Alto Prado, segundo nivel, frente al cine. Allá está nuestro querido amigo Luis Ramírez, quien es el gerente de la librería. Pues el libro ya comenzó a venderse. Vamos a hacer una presentación. Vamos a preguntar cuánto sería la presentación. Ok, sí, mira, no hemos hecho presentación. Cuadré ayer la presentación posiblemente para el 21 de febrero en la Academia de Mérida. El miércoles 21 de febrero a las 4 de la tarde en la Academia de Mérida. El presentador va a ser el querido escritor, presidente de la Asociación de Escritores del Estado de Mérida, Arturo Mora Morales. Muy conocido acá, ya la leyó, ya nos reunimos, hicimos los dos con una taza de café de por medio, estuvimos toda una mañana estudiando la novela y escribió un texto maravilloso sobre la novela. Sobre la novela, sí. Y un mensaje para quienes pues son amantes de la lectura, sí. Quieran, ya se hayan interesado por la historia y todo. Bueno, mira, claro, quienes deseen una novela histórica, aquí la van a hallar. Quienes deseen una novela contemporánea, aquí la van a hallar. Quienes deseen amor, pasión,
el abrazo amoroso, aquí lo van a encontrar. Quien desee música, aquí lo va a encontrar. Quien desee ensayo, crítica literaria, aquí lo va a encontrar. Quien desee estudiar, conocer de cerca la historia de una gran, digamos, un grupo que hubo acá de hermanas, las hermanas Clarisas. Uno de los personajes vive en el convento de Clarisas de Mérida y desarrolló toda la historia de esa parte en el convento de Clarisas. Entonces ahí van a tener de todo un poco para muchos ganchos para distintos tipos de lectores. No los voy a defraudar con la lectura, yo sé que les va a gustar. Salgan corriendo, la edición no es muy grande, a comprar ese libro porque de verdad es un libro que le puse mucho empeño, mucho cariño, mucha pasión. No sé cómo será el resultado, pero si el resultado está en consonancia con mi pasión, con mi cariño, con el esfuerzo que le di, me sentiría satisfecho. Y bueno, mucho ánimo para la escritura. Siempre. Sí. Amigos, así llegamos al final de Investigación Activa. Damos las gracias al profesor Ricardo Gil Oteiza por presentarnos su obra Sabía que era inmortal. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, salgan entonces a comprar esta, aparte de lo rico que es literariamente, pues también el precio es bien accesible, así que no se lo pueden perder. 35.000, amiga, la voy a decir ya en 2 platos, 35.000. Bueno, eso es un regalo al final entonces del programa de hoy. Pues. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Investigación Activa. La investigación científica y los avances en tecnología en 25 minutos, dedicados a la ciencia y sus actores. ¿Sabes qué es el cambio climático? ¿Qué es el caos y el sistema complejo? ¿Por qué aumenta el número de cáncer en nuestra población? ¿Hasta dónde llegan los avances tecnológicos? Esto y mucho más en Investigación Activa.